pedófilo, burrero o hincha de Racing. Siento el aire que no está, siento el fuego al respirar, siento el cuerpo va perdiendo la carrera. Mirá, si no fuera porque vamos a hablar de Monzón, la serie, seguiría al aire la discusión que acabamos de tener en el corte con esa gentuza. ¿Por qué gentuza? Sí. Pero no, después lo haremos tal vez en el próximo bloque. Ahora vamos a hablar de lo importante y nosotros quedamos relegados a un segundo plano. ¿Por qué? Porque va a hablar la persona que sabe. Ah, no vino. Bueno, tenemos entonces a Vicky Duclos-Sibuet para hablar de Monzón, la serie, episodio número 8. Estuvo bien eso. Bueno, para empezar quiero decir... ¿Qué me estás queriendo decir? Que acá dicen que te faltó decir el título de la sección. Ah, a usted le falta que estés... A partir de hoy. A partir de hoy estamos hablando de historias oficiales. Que además va a combinarse, porque siempre hay subsecciones y elementos, con Hielo Investiga, porque empezamos a tirar data... No, el graph no está todavía. Chau, chicos, me voy. Put. No, me quedo. ¿Qué soy? Eugenia Suárez era, pará, no, la... Tranquila, estoy viendo la que todos se le los levantó temas el programa de contratos y Mirta, demás, ¿te acordás? Te lo juro, llegué tarde y tengo que ver todos los contratos y demás. No te preocupes. Lo estoy viendo, lo estoy analizando. Sí, No te preocupes. Por hoy voy a Haz el bloque, hacerlo por favor, así. por Por favor, hoy lo voy a hacer así. ¿Puede Tranqui. ser, por favor? Gracias. Dale, no te preocupes. Vicky es profesional e igual, sin historias oficiales como Graf, va a hablar de Monzón. Vamos a hablar de Monzón. Chicos, antes que nada, quiero decir que lo que acá se dijo la semana pasada fue... Yo no quiero que empezar a creérmela, pero la vez pasada acá se dijo, pueden revivirlo en el audio, pero lo voy a repetir ahora. Acá se dijo, che, no puede ser casual que esté Olmedo, el personaje de Olmedo, el personaje del Facha Martel que une como a Olmedo y a Monzón. Alfredo en la serie. Alfredo, claramente. Alfredo Olmedo. Pero... y que además temporalmente se comparte con la muerte de este actor, así que probablemente vaya a suceder. Eso se dijo la semana pasada acá. Sí. Y Yo eso también tengo sucedió otra en el verdad, episodio. mucho menos relevante, que es después del episodio 7 venía el 8 y finalmente sucedió. Así que dichas las verdades... Somos unos genios. Sí. Lo que vamos a hablar de precisamente de este episodio número 8, te soy sincero, Dígalo. no sé por qué, uno de los mejores hasta ahora. ¿Sí? ¿Te pareció Sí, una de las mejores? me fascinó. A mí me parece que va en creciente, así que sí, Sí. me gustó mucho. Sí, sin Eh, lugar a dudas, ahora más allá de todo el detalle de que vamos a ampliar, dije vamos, guiño guiño. Obvio, usted sin también. lugar a dudas es una de las series del año, pero por lejos, y tomando no la escena nacional, sino todas las series que hablamos semana tras semana. Sí, chicos, a ver, acá es donde por ahí yo me pongo un poco nacionalista, pero digo, la otra vez leía un comentario que digamos, interactuaba con nosotros y decía que las series argentinas siempre caen en algunas cosas como medio cliché, que yo qué sé cuánto. La verdad es que uno en general tiene menos tolerancia con las cosas argentinas, ¿no? Como que uno Coincido. ya vio 10 películas de Actividad Paranormal y son todas idénticas y las sigue Y nadie se viendo. queja. Y nadie se queja porque entendemos que es así y sin embargo como que a los productos nacionales se le perdonan menos cosas o se le busca, digamos, como una vuelta que no lo hacemos con todo. Entonces, al margen de eso, a mí me parece que esta es una propuesta que tiene un montón de cosas como re clásicas y re esquemáticas y re estructuradas y al mismo tiempo viene como a innovar en la forma de contar una historia, ¿no? Sí. Como... Bueno, y otra de las... Esto me conecta justo con lo que dije antes, que es por qué este fue uno de los capítulos que más me gustó, porque ¿Por qué? acá se redobla la apuesta hacia la visión que hay en esta serie. O sea, Sí, ficcionalizar, pero de realmente mostrar una postura fuertísima. Y recién ahora es como que... o recién no, pero termino de consolidar la idea de que no mostrar a una Alicia Muñiz Viva ni su personaje, algo es... Che, loco, cuando hablamos de femicidio, de violencia de género, siempre terminamos hablando o mostrando el eje, a ver dónde está la pata floja de la víctima. Y acá, evidentemente, me pareció en este capítulo ya es mostrar y decir, loco, cuando pasa esto, la víctima no tiene nada que ver. Hablemos de lo que pasó. Sí, yo creo que la serie planta posición desde el primer episodio. Lo que creo es que por ahí lo fue haciendo muy gradualmente y quizás empiezan a pasar cosas que son propiedad de la popularidad, hechos que son propiedad de la popularidad y que reinventarlos y contarlos desde otro lado evidencia mucho más
la toma de posición, ¿no? Como digo, tenemos un personaje como Susana Jiménez que muchas veces era como que sostiene que no le pegó, que yo qué sé cuánto, quizás en alguna entrevista dejó ver que sí, pero como que medio como que eso es una cuestión de opinión pública, si le pegó o no a Susana, ¿no? Como que parece que lo decidimos nosotros y no los protagonistas. Y acá me parece que la posición del director es agarrar, sentarse y decir, bueno, yo creo que esto es lo que sucedió, pero no de esto es lo que sucedió. Yo voy a contar esta historia así. Exacto. Yo voy a contar como si esta historia hubiese sucedido así porque yo creo que este personaje es esto. Claro, le da mucha fuerza y solidez a algo que aparece siempre y termina haciendo difuso. La frase es basado en hechos reales. No dice es lo que pasó, es basado en una historia real, basado en hechos reales y se basaron en un caso, ficcionalizaron, esto es ficción. Y encima me parece que en el episodio 8 redoblan muchísimo también la apuesta cuando decís, loco, ahora empezamos a hablar de otras cuestiones también que exceden a solo el caso. Sí, tal cual. Algo que a mí me llamó la atención de este episodio en particular es que, bueno, nada, seguimos un poquito más. Vamos a profundizar mucho en lo que tiene que ver con la relación con Susana Jiménez, que ahora vamos a hablar de eso, pero antes de introducirnos al tema, sigue pululando la cuestión de el ciruja. Sí. Y esta vez viene como digamos, van a hablar con Monzón y le van a contar que hay un testigo y por primera vez en la serie Monzón no dice yo no la maté. Dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Sí, y hay... ¿Qué vas a hacer? Le pregunta. O sea, cuando le dice hay un testigo, en vez de decir yo no la maté, es la primera vez que yo noto que su cara como que tiene miedo, como que es la primera vez que él está verdaderamente preocupado y que deja de negarlo y empieza a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Sí, y hay otro hecho también que me parece que está intencionalmente puesto en este episodio también, que no sé si se te pasó largo o lo ibas a mencionar, por ahí te lo spoileo, que es cuando hablan de la muerte de Olmedo y que se cayó del balcón, él le dice, no, ¿cómo? Si uno no, como que uno no se puede caer. Pero ¿cómo? Si ella se había caído, Alicia. Es muy interesante eso, sí. Y lo dice, él le dice, no sé, ¿cómo que se cayó Olmedo cuando le dicen se muere? Puede caer. Sí, ¿cómo? Que si no se puede caer. Entonces, ¿cómo? Alicia sí se puede caer y Olmedo no. Sí, ¿no? Como que todo esto que venía tirado de los pelos de él empieza como a desmoronarse. Algo que me interesa de la serie también es que nunca, no hay una guerra judicial, si vos lo notás. Siempre ellos están en una posición desfavorecida. De hecho, en este episodio lo dice el personaje de Gustavo Garzón y dice, siempre estamos un paso atrás. Sí. Y verdaderamente... Siempre es como la especie de agenda es lo que dicen, tenemos que salir a refutar y cuando refutamos esto ya salen con lo siguiente. Entonces, ante la gente, ante la sociedad, siempre estamos un paso Entonces es muy atrás. interesante que no es una guerra de abogados en la estructura de la serie. Eso me parece re interesante. Como que no ponen el foco de la atención en quién ganará este caso. No está puesta ahí la cuestión. Otra de las cuestiones que a veces la serie repite en un mismo episodio, como que toma tópicos, ¿no? Como en este episodio me parece que hay un tópico que no está muy evidenciado o que quizás no es el más protagonista porque el personaje de Celeste Cid viene como a llamar toda la atención, pero no es casual que en este episodio veamos a la hija de Monzón en particular, tanto de pequeña como de grande, ¿no? Como que toma a veces ciertos personajes y los refuerza en el pasado y en el presente. Pero bueno, si vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando de este episodio es... hago antes de avanzar que claramente van a relacionar el caso de lo de Olmedo con la cuestión del narcotráfico. Sí, ¿viste? evidentemente. Por eso decía que redobla la apuesta y gira también un poco la serie. Acá verdaderamente se va a ir probablemente, quizás no, pero probablemente haga un giro muy ficcional. ¿O no? O no, puede ser. O no, esa es, digamos, la gran pregunta. Que Sí, de última, a ver, aclararlo es, no nos olvidemos, es una serie, es ficción, pero está bueno lo que se empieza a poner sobre la mesa. Está como asumido que la muerte de Olmedo fue un accidente, hay una persona que estuvo con él, que siempre, que nunca se habló de esto. Digo, nunca se mencionó cuando murió Olmedo habrá sido algo que tenga que ver con el narcotráfico. No se barajaban esas posibilidades, sino más bien la del suicidio o la del descontrol. La del accidente. Claro. Entonces, no sé qué tanto peso le van a dar acá. Vamos a ver cómo lo van a tratar, pero claramente va a ser como
un punto de quiebre. Bien las combinaciones de imágenes de archivo, por ahí al común del espectador a veces marea mencionarlo como Alfredo en la ficción y de repente Sí. hay audios y imágenes mencionando a Alberto realmente Olmedo. Así que eso como medio que te hace trastellar un poquitito al oído Ay, me gusta. la mención, pero evidentemente es parte de las reglas del juego de la serie. Sí, a mí Mezclar me gusta. esta ficción con mucho material de archivo. Es más, lo de la pantalla, esa de murió el humor, cuando pasan el momento, lo primero antes que se den cuenta que lo ponen en la TV, si no me equivoco, fue el graph que aparecía en la tele en esa época. Ah, sí. Sí. Bueno, pero lo que llamó más la atención de este episodio es todo lo que tiene que ver con empezar a ver a Susana Jiménez encarnada en Celeste Cid. Yo acá quiero pararme y destacar verdaderamente el trabajo de Celeste Cid como actriz porque copia los movimientos actorales de esa época. O sea, todo, cómo mueve las manos, cómo mueve el cuello, cómo da abrazos, cómo da besos, cómo mira. Digo, verdaderamente hay algo de la época que está muy encarnado en ella que a mí me parece de un trabajo precioso. Sí. Y que volvemos a hablar de un interpretar a una Susana y no imitarla, no Exactamente, copiarla. tal cual. Es más, interpretándola está más parecida que muchas personas que la copian. Claro, sí, es cierto. Otra cosa también que por ahí es para tener en consideración, estamos hablando de que la película La Mari la dirigía Sí. Daniel Tiner. Daniel Tiner. Quien sabemos Diga. que ejercía violencia de género para con su por entonces esposa, su pareja, que la conocemos, la señora de los almuerzos, a Mirta. Así que también tiene que ver con todo y naturalizar ciertas cuestiones que, ojo, a la época. Sí, hay una cuestión de la época que está todo el tiempo dando vueltas que también me gusta de cómo reproducen esta época, como evidenciando todos esos detalles como muy machistas, muy de maltrato, muy como esa cosa, no dejarla pasar, ¿no? Hablando de no dejar pasar, también es evidente en el episodio los rumores y las historias, las leyendas urbanas que decían que las escenas de Carlos Monzón y Susana Jiménez en La Mari estaban como muy reales. Acá no dejan lugar a dudas. Sí, se agarran del mito y lo llevan al extremo. Lo llevan al extremo. De todas formas, uno podía ver por imágenes de archivo, también entrevistas, que había había mucha piel y mucha química. Si tuviera que hacer alguna especie de crítica, y acá es donde por ahí también se nota un poquito más, es que el verdadero Carlos Monzón de la época era mucho más carismático y tenía mucha más personalidad de estrella del jet set de Hollywood, por así decirlo, que el personaje... De Paniagua. Claro, que mucho más tímido, por ahí, más retraído. Era un tipo súper extrovertido. Hay entrevistas donde estaba junto a Susana y decía, no, ¿sabes? Esto va a salir una película increíble porque yo todo lo que hago lo hago bien y ella es una estrella. Y mucho más confianza que en este personaje lo vemos, viste, como... El único momento donde él tiene confianza y hace del personaje es con su hija, donde es gracioso. Pero después es como bastante introvertido, bastante quieto. Por ahí hay una diferencia de carisma en ese sentido de la... Puede ser, sí, es un comentario que ya he escuchado también, así que puede ser, yo como que todavía tiendo a pensar en la interpretación y ver qué pasa con el arco que crean, digo, como terminar de verla, esas cosas son para mí las que uno cuando avanza o una vez que termina la serie uno puede como decir, bueno, hizo este camino porque, no sé, el actor no era tan carismático, porque quisieron crear Veremos. otro personaje, porque va a ir evolucionando, no sé, viste, como... Está bien, veremos. Igual vale, verdad lo vale que la decís. aclaración, uno se pone minucioso cuando de verdad no encuentra fallas a grandes rasgos. No, igual está bien lo que decís, digo, me parece que es recontra válido. Lo que digo es que como es una serie que viene para mí muy pensada, todavía digo, Sí. a ver qué me están queriendo decir con Sí, esto. se nota que está muy elaborado todo. Claro, está muy pensado. La Mari, por si la quieren ver, está en play.cine.ar, por si quieren como revivir Sí. la Y película. la están proyectando también en el mismo canal. Es más, ayer a la madrugada la dieron. Diga, Y Marco. creo que la subieron a Netflix también. Sí, puede ser. Mira, puede ser. Así bueno, que bueno, así que ahí tienen un montón ahí de tienen plataformas. posibilidades para ver esta historia detrás de la historia. Claro, fue el momento en el que nació, digamos, el amor entre Susana Jiménez y Carlos Monzón. Según Susana, uno de sus grandes amores y ella estaba como muy apasionada por él. Es muy interesante. Igual también pasa esto de que uno va buscando archivos de cosas que dijo Susana o cómo contaba la relación y fue cambiando mucho a través del tiempo. Una por una demanda, digamos, de show a veces. Digo, ella en algún momento
afirmaba que esas escenas se podían llegar a ir de tiempo y las últimas declaraciones que dio dijo, no, chicos, eso no pasaba. Entonces, Susana, como que a través del tiempo el público va demandando otras respuestas y ella puede... Y Susana es un personaje que la tiene muy clara desde lo Exactamente. mediático y espectacularizado, Sabe qué por lo decir. cual... Es más, hasta lo tiene tan claro que ella se pisa sola en las entrevistas cuando piensa un segundo una palabra y la cambia por otra. Puede ser, sí, sí. Y a veces trastabilla y groseramente, por ejemplo, cuando habló ahora en una reciente entrevista, dijo, no, palabras como que están de moda ahora como femicidio, ¿viste? Y bueno, no sí, es. es que ella es así. Claro. Entonces cuando Es que ella querés tiene esas pensar cosas. demasiado cada cosa que decís, a veces salta la ficha. Otra cosa que ella dijo también en entrevista es que Monzón era un divino total, salvo Cuando cuando tomaba. se pasaba de copas. Sí, sí, ella habla mucho del tema del alcohol, que también se trata en la serie, digo, o sea, está puesto ahí. Nada, digo, me parece que ante las múltiples versiones que hay de una historia, el director decide despegarse de todo y tomar su propia postura ante el tema, y de hecho se ve Sí. se ven los avances del episodio siguiente que Susana tiene como una especie como que Sí. le cae sangre como de Y la boca. en una declaración encima se ve sí, que... y se asume que nada, que hay golpes y que va a haber golpes y que va a haber violencia en esa relación, por lo menos en lo que es la serie. Así que nada, Sí. vamos a ver qué va pasando. Bueno, algo más también que ocurrió en Diga. en este capítulo es, bueno, comienza también con el famoso Gustavo Parisi, ya recuperándose de la paliza que le dieron, y las alertas, y él lo blanquea sobre la mesa y dice, mira, me dicen que no me meta con esto, cuando me empiezo a meter con el tema de que hay droga, una balanza escondida, enterrada, bla, 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 che, se pudre todo, lo cual hace mucha más fuerza todo el tema de narcotráfico, que es una decisión que obviamente vemos ya de lleno. Y otra cosa también que está bueno ver es que se produce el final del vínculo y la relación que lo unía a Carlos Monzón con Pelusa. Sí. Sí, Ese es es como verdad. el último Me momento. gusta mucho el personaje de Pelusa. Y Me la encanta. situación está muy, muy creíble para ambos lados, ¿no? ¿No te dio la sensación que está muy bien A logrado? mí me parece que se sostiene también pensar en distintos tipos de mujer ante la misma violencia, ¿no? Como, digo, quieras o no, Susana Jiménez es una mujer que fue un producto para la masculinidad y que claramente, seguramente, dejó que muchas cosas sucedieran en pos de sostener esa carrera o lo que sea que ella construía con Ujú. su cuerpo y siendo un producto para los hombres. Y Pelusa, digamos, siempre fue un personaje con mucho carácter. Me parece que eso también genera como la reacción diferente, o sea, como los distintos tipos de mujeres y cómo van reaccionando ¿Y a la no te violencia. dio la sensación también de que la reacción tiene que ver con que Monzón se sincera, ¿no? Porque él va a contar una versión o va a inventar algo, y de repente yo creo que ahí él baja la presión y le es sincero en ese argumento del me voy, y ella es como que en ese odio que está con el cuchillo en mano y todo, afloja la tensión en el rostro y dice, o sea, sí, lo que me está diciendo es posta lo que te pasa. Sí, no lo había racionalizado tanto de esa manera. Lo vi más desde el lado como de la reacción de una mujer violentada diferente a una mujer de la televisión o de lo mediático. Pero También. sí, digo tranquilamente eso que estás diciendo, pero la verdad es que yo cuando vi el episodio como no lo asumí inmediatamente desde ese lado. Muy bien. ¿Vos dijiste eso que tenés anotado acá? No lo ¿No lo dije. dijiste? Decilo, por favor. Bueno, que cada vez son más fuertes las imágenes del cuerpo de Alicia Muñiz. Sí. Cada vez las, son más fuertes. las imágenes de la autopsia son maravillosamente Cada vez e impresionantemente más reales. horribles. Sí, fuerte. sí, digo, estamos en la instancia de la segunda autopsia, que ya la habíamos visto, y sin embargo esta vez vamos a ver como detalles Ahí, mucho más sí. horribles. Porque el Yo otro creo había que como unos también es- filtros también que parecían como una foto de Instagram con filtros. Ahora es como mucho más real el cuerpo, más identificable. Yo creo que hay una progresión también en el cuerpo. De Digo, putrefacción. si nosotros... No solo eso, sino que creo que es dramático, creo que es narrativo. Ah, bueno. Creo que es narrativo el hilo que uno se está acercando al horror y que eso uno lo puede ir midiendo en el cuerpo de ella. Como en el primer capítulo el cuerpo está básicamente entero, aunque está muerto, está entero y está bello. Y a medida, de hecho uno ve en la intro las uñas pintadas. Sí. Y en este último episodio ve un cuerpo que ya se está demacrando demasiado. Y yo creo que es una progresión narrativa, no creo que sea casual. No creo que sea casual que episodio a episodio el cuerpo está peor.
Creo que nos estamos acercando al episodio 13 y creo que si esto es como estoy diciendo ahora, lo vamos a ir viendo en los siguientes episodios. Digo, en el Sí, siguiente ya queda episodio, poco, ¿no? Por eso queda poco, entonces vamos a ir viendo si en el episodio que viene se revelan más cosas, si el cuerpo está peor, si se ven cosas más fuertes. Digo, creo que eso nos va a revelar si es Totalmente. una intención narrativa. Bueno, hecho el repaso por el episodio, el capítulo número 8 de Monzón la serie. Sí, a ver, pulgares para arriba, recontra. Obvio, sí. Se seguimos. mantiene bien ahí, Ya arriba de somos todo. fanáticos y no está puesto en duda. Fans, no, olvídate. Pero bueno, no es todo, porque también no solo vemos lo que pasa en la tele, sino también nos podemos acercar al cine, a alguna sala. Obvio, sí, el día de mañana se va a estrenar en el Malva. Es decir, estas cosas a veces son así, digamos. La película puede tener su estreno en el Malva y después puede tener un estreno comercial general, pero como esto es Argentina, no sabemos si eso va a pasar. Así que vamos a recomendar a la gente que pueda que vaya al Malva los sábados de agosto a las 20 horas a ver el Método Livingston. Método Livingston, en realidad, sin Método el artículo Livingston. delante. Esta película participó del Bafisi en la competencia argentina. No ganó nada en los premios oficiales. Y para mí sí es un acto de justicia hermoso, que es que ganó el premio del público. ¿No? Como esa cosa... Sí, como que yo decía... Está aplaudidor el Marquito, ¿no? Sí. Hoy está sensible. Nos da sus opiniones él así. Como que siento que eso fue como una justicia poética, que haya ganado el premio del público y no ningún premio oficial, ¿no? Creo que eso habla mucho. Igual a de veces cómo se es la premian película. oficialmente algunas cosas que no están muy buenas. Bueno, está bien, sí, obvio. Por pero eso, que por mejor eso. que el reconocimiento del espectador. A eso, y para mí es una película que es muy linda, es una película dirigida por Sofía Mora y producida por Néstor Frenkel. Vamos a hacer acá como un paréntesis explicativo. Dale. Las películas de Néstor Frenkel que a nosotros nos gustan mucho, como Todo el año es Navidad, como Los ganadores, como Buscando a Reynolds. Buscando a Reynolds, que está En en Qubit. Sí, subieron a Qubit. Pará, y no Buscando a solo, hay Reynolds. otra Vida en Marte. Vida en Marte también, Sí. en Qubit. Así que las películas de Néstor Frenkel la tenían a Sofía Mora como productora. Y ahora que Sofía Mora dirige esta película, lo tiene a Néstor Frenkel como productor. Ellos son matrimonio. Alta dupla. Alta dupla, obvio. Ups. Sofía Mora, Néstor Frenkel. Por eso, ATR. hashtag Sí, hoy alta dupla. sí. Sofía Mora había hecho otra película que no tiene mucho que ver con esta, pero igual está en Cinear libre y gratuita para ver, y me gustaría leer un poquito la sinopsis como Dale. para contextualizar un poco lo que había hecho ella antes. La sinopsis dice, la película se llama La hora de la siesta. Dice, papá está muerto y mamá se encerró a llorar y a dormir. No quiere ver a nadie. Franca y su hermano menor custodian la puerta de la habitación para que ninguno de los molestos deudos que se han congregado en la casa en plena tarde interrumpan su duelo solitario. Esa es como la premisa de la película La hora de la siesta, que es como anterior y que fue hace mucho tiempo. Y ella hizo esa película que se puede ver como para ver algo previo de ella, y ahora vuelve con el Método Livingston. Método Livingston... Primero, algo que tengo que decir que me quedó Dígame. en la cabeza de Método Livingston. Qué loco que el apellido Livingston es living, un lugar de la casa, y que el tipo sea arquitecto. ¿Viste eso de los apellidos que tienen que desempeñarse? Perdón, pero lo tenía que decir. Hay apellidos que nacen para una actividad. Puede ser también viviendo en una piedra, Livingstone. O una tonelada de formas de vida. O una tonelada de livings. O una tonelada de livings. También. Puede ser un montón de cosas. Pero lo tenía que decir, lo de los apellidos con las actividades, algo que ahí uno... Es como los palíndromos, loco. Uno lo tiene en la cabeza y lo va viendo en la calle. Ok. ¿No lo pensaste nunca? No, ¿No pensaste eso los apellidos? no. Doctora Billete y era No, contadora. salvo cuando hay una publicidad en la televisión que te los va diciendo. Yo tenía una veterinaria cerca de mi casa que era el consultorio de la doctora Perrupato. Y Era- ya está. Sí, sí. Veterinaria, Es nació para eso. Es reconocida, además. O una nutricionista que se llame Susana Oria también. Claro. Tírate, Juac. Ahí está, Bueno, un productor que nos ordene y nos organice, que el apellido es Coronel. Bueno.
Esta película que les leí la sinopsis es la película anterior de Sofía Mora y ahora viene con Método Livingston. Método Livingston muy del estilo de lo que venía haciendo también ella como productora con las películas de Frenkel. Digo, como que hay una comunión en esa cuestión del humor que tiene la película, que tienen los documentales en sí de ellos. En este momento toma un personaje que es Rodolfo Livingston, que es un arquitecto muy conocido para el mundo de la arquitectura, que desarrolló un método, básicamente el método Livingston, que es de lo que estamos hablando. Mira, perdón, antes que te interrumpa porque volvemos. No, antes tenemos... que me interrumpas no me estás interrumpiendo. No, antes así que te interrumpa. Pablo, que está escuchando en este momento, dice apellido Soldati y es soldador, obviamente. Y si vive en Villa Soldati, ni hablar. Bueno, Yo me voy a quedar con eso, ahora voy a seguir tirando a lo largo de la noche. Está porque bien. Bueno, ¿qué es el método Livingston? ¿Sí? El Sí. método Livingston. Ahora te voy a Son- interrumpir. Ahora, Antes no, ahora te voy a interrumpir. qué bronca que tengo. Bueno, Y bueno, primero hay que hablar de qué es el método Livingston, más que el es que lo que documental. estoy intentando hacer. No, pero yo quiero contarte porque el método Livingston es diferente. ¿Por qué? Primero porque quiero interrumpir. Y segundo, porque normalmente un arquitecto que tiene un rollo con un plano y eso no dice nada, ¿no? Sí. Entonces lo que él hace es interpretar los gustos, necesidades y deseos de sus clientes, entre comillas, y lo que hace es tenerlos como en carpeta, no hay rollo con planos, sino hay como anotaciones de necesidades. Claro, él desarrolló una técnica de Ahora no te interrumpo más. una técnica participativa, ¿no? De pensamiento colectivo. Él cree en, digamos, el desarrollar los proyectos de forma escuchando los intereses y los gustos y los deseos genuinos de las personas que van a vivir en esas casas. Piensa a las personas en los espacios, la vida y la cultura como parte de la arquitectura. Y de hecho había sacado una frase muy interesante de él que estoy tratando de... bueno, que la arquitectura es la piel y el envase de las escenas familiares, ¿no? Sí. Esa es como la forma de pensar de él. Hay algo que menciona La también que arquitectura. está muy interesante, que es cuando dice no existe la arquitectura porteña, y lo que él dice es, la arquitectura básicamente es la convivencia entre las personas y los espacios, por lo cual una arquitectura porteña es lo que hacen esas personas en determinado espacio. Si están tocando la guitarra, están tomando mate, hay una arquitectura porteña, por ejemplo. Bueno, básicamente igual esto no es un pensamiento tradicional en la arquitectura, sino que verdaderamente es un pensamiento que tomó él y que desarrolló él, y muy criticado, de hecho, muchas veces por su forma de pensar a la gente en los espacios, ¿no? Él dice que esta es una arquitectura para que haya arquitectos felices. Por ejemplo, digo, como que piensa mucho, es una persona que es un pensador de la arquitectura, ¿no? Como piensa, es la filosofía de la arquitectura, es la filosofía de la gente. Además es un personaje. Es muy personaje. Digo, por un lado tenemos estos grandes pensamientos que él va recorriendo a través de la película, y después también tenemos él, ¿no? Que creo que leí hace un rato en una entrevista que le hacían a Sofía Mora, que ella decía, o sea, por un lado es un personaje que te da todo, y por otro lado también es interesante intentar quebrar eso, de alguna manera, y que como documentalista captar otras cosas. Y creo que la película está súper balanceada en ese sentido, porque tenés por un lado todo lo que es interesante de él, y por otro lado las endijas, en donde uno puede ver más allá, y se da cuenta de que él no solo es un arquitecto muy particular, un personaje muy particular, que tiene un montón de historia en lo que es la televisión argentina, de hecho, también. No tiene en el documental van a ver un montón de reportajes y cosas en las que él hablaba de cosas súper polémicas. La verdad es que es muy interesante, es muy divertido. Para mí tiene una mente maravillosa este hombre. Digo, es una persona que hoy, ya en los 80 Es muy años, interesante. es muy interesante. Y, además, no sé si lo notás, que para todo tiene una explicación. Por eso es una persona que piensa demasiado, sí, piensa mucho, sí. piensa en todo lo que hace, piensa en, digo, es un gran filósofo de la vida, es un Sí, sí, pensador de la sí, sí. arquitectura. También me parece que hay algo interesante de la película que tiene que ver con algo recurrente, que se vuelve recurrente, que tiene que ver con la vejez. Hay como algo de la periferia y de la vejez, que también la habla él. No es solo esto, sino que él también interactúa con un montón de personajes que son muy interesantes. A medida que avanza la película vamos a ir conociendo amigos de él, a otros arquitectos, un psicólogo, sí, alguien que hace psicología social, y es
maravilloso, digo, se rodea de personajes increíbles, él tiene una historia muy interesante con la Cuba castrista, Sí. que también Bueno, es- eso es re loco, cómo llega a la Cuba. Cómo Es llega a el Cuba. único hombre en un avión que él dice con apellido inglés que de repente, en plena revolución, se va para Cuba cuando estaban huyendo. sí. Y que dice que es muy loco porque él se enamoró inmediatamente al pisar Cuba cuando lo reciben mujeres con armas, todas felices y contentas sonriendo. Dice, yo acababa de llegar de Estados Unidos, de Miami, con un apellido inglés, me reciben todas estas mujeres y dice, yo podría haber sido un espía. Tranquilamente. Y sin embargo me abrió las puertas y dice, pasa, vení. Sí, que él ahí fue cuando empezó a construir de forma colectiva y a pensar los barrios, ¿no? Como pensar los barrios con otras identidades que una vez más siguen teniendo que ver con esto. Él fue el director del Centro Cultural Recoleta en el 89 y de hecho él le decían que habían clausurado la terraza, habían cerrado la terraza porque la gente iba a besarse. Entonces él que hizo cuando fue director del Centro Cultural Recoleta puso un cartel que decía besódromo. Entonces para que la gente fuera a besarse. O que ponía una campana y la gente iba y tocaba la campana y el de la iglesia al lado se quejó. Bueno, ¿viste? Como cosas que él quería que la gente disfrutara. de En los su estudio espacios. tiene un cartelito hermoso que dice, aplauda suave para no molestar a los vecinos. Una cosa increíble. En el Sí. estudio donde va y trabaja él, dice aplauda suave para no A molestar verte a es los muy vecinos. interesante porque todo lo tiene guardado. O sea, hay como un momento en el que él dice que se enteró de la muerte de Fidel en un avión y que escribió un poema y abre una carpeta y dice, acá está. Y lo lee. Ah, Esto, fenómeno, es como fenómeno. Un personaje. Merecía es un un documental. registro de archivo increíble. Iba a decir algo, pero me lo olvidé. Así que no sé. Bueno, a diferencia de Livingston que se acuerda absolutamente todo. Ah, sí, perdón. Que si quieren saber más sobre el método Livingston, pueden ingresar a la página de él y van a encontrar, buscan Rodolfo Livingston y va a aparecer, dice arquitectura familiar. Va a aparecer en preguntas frecuentes cosas como, ¿es legal tener una ventana en la medianera? ¿O puedo hacer una pileta en la terraza? Digo, como, el tipo es como muy disruptivo y, por ejemplo, él desarrolló estrategias para que la gente pueda hacer ventanas en la medianera y sortear la ley. Y lo vende en su página. Y de hecho hay una frase muy maravillosa en la película que él hizo un artículo sobre esto, porque él, ya te digo, piensa todo lo que hace. Él hace una ventana y tiene un sentido muy vital. Es un pensador. Sí, es un pensador. Y por ejemplo, en la película hay un momento en el que muestra, ¿viste que a veces en la ventana, en las medianeras hacen ventanas? Sí. Bueno, entonces él dice, ¿ven el tamaño de esas distintas ventanas? Unas más chiquitas, otras más grandes. Bueno, el tamaño de esas ventanas es directamente proporcional a la audacia de las personas que viven adentro para conectarse con la naturaleza, con el exterior. Ese tipo de frases se van construyendo en toda la película y con un montón de cosas. Van a haber vínculos con animales, con niños, con otras personas, con la vejez, con amores de la infancia, con la Cuba castrista, con la cultura en Buenos Aires, con la arquitectura de Buenos Aires. Digo, van a ver un montón de cosas. Es un documental muy emotivo que confluyen un montón de cosas, que la tienen que ver los arquitectos y la tienen que ver cualquier persona. Muy bien. Entonces, después de todo lo que dijo Vicky, ni dudamos que es así. Para arriba, ¿no? Olvídate. Así que Método Livingston, ahora en el Malva, los sábados de agosto, a las 20 a las horas. 20 horas en el Malva. Muy bueno. Y crucemos dedos. No en el Bama porque cerró, así que después... Después lo vamos a hablar. Y después no. Ojalá que empiece a aparecer en alguna salita ahí, en un gomón, en algún lado, por lo menos, para darle alguna cosita ahí, una pantallita. Pero bueno, cuestiones de cuota de pantalla y demás Perdón. asuntos hablaremos más adelante. Me acaba de llegar un mensaje muy fuerte, que si quieren lo desarrollamos después, de nuestro compañero político, periodista político, que nada, el señor José, que Sí. tiene toda la data, Sí. me acaba de mandar un mensaje diciendo que 2 días antes de su estreno, el Inca quitó de la pantalla del Cine Gomont la película Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno, película que yo vi, que habla sobre la explosión de la escuela en Moreno. Ah, sí. Así que sí estaba programada para este jueves, así que sí la quitó. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Ah, listo. Bueno, entonces qué mejor que nos vamos a una canción para empezar a tomar aire y envión y redoblar la apuesta, porque si se meten con el pueblo generalmente se va a meter con quien se tenga que meter. Y hablando de Livingston, edad, vejez, un montón de cosas, ¿qué pasa, Vicky, si vamos a escuchar El Viejo? Pero no la versión clásica. El Viejo con Papo y Andrés Calamaro. Alta dupla, qué amigotes que eran. Música y ya volvemos.